Hoy en La Libertad de Creer hablaremos sobre el mal, el origen del mal, qué cosa es el pecado, en qué consiste la caída de los ángeles, qué son los demonios, quién es Satanás. Hablaremos de todo esto, de el pecado del hombre, pero desde la perspectiva y desde la enseñanza rabínica, que es lo que dicen nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, sobre esto que está contenido en las Sagradas Escrituras y que es tradición judeocristiana. Nuevamente hoy, según lo prometimos, según lo acordamos la semana pasada, tendré el gusto de contar aquí con la presencia siempre sabia, amable y buena del rabino Abraham Palti. Acompáñenme. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a La Libertad de Creer. Recibo con afecto, con mucho cariño al señor rabino Abraham Palti. Él es rabino sefaradí, él nació en Turquía, es talmudista, estudió en una importante escuela rabínica en Jerusalén. Bienvenido, señor rabino, gracias por estar otra vez aquí. Gracias por invitarme. Siempre es un enorme placer estar junto a un amigo y platicar de la religión, del judaísmo, de lo que nos une espiritualmente. Sí, muchas gracias. Decimos en México, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, exactamente. Yo pienso que Dios nos hizo y Él mismo nos ha juntado a usted y a mí. Sí, claro que sí. La semana pasada que hablamos sobre la creación, se quedó una pregunta aquí en el aire. Aunque hoy vamos a hablar del mal y del pecado, Sí. como quedamos, pero comencemos el programa con esa pregunta. ¿Por Sí. qué el relato de la creación, del Génesis, nos dice que cuando Dios creó al hombre, y lo expresa en plural, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? ¿Por qué ese plural? Esa misma pregunta la pregunta el comentarista Rashi, un comentarista francés que es el comentarista de primer nivel sobre la Torah. ¿De qué tiempo? Hace poco se celebraron sus 800 años de muerte. Ah, hace 800 años él ya cuestiona sí, esto. sí. Entonces, ¿qué es hagamos? Yo digo hagamos a otro hombre. ¿A quién dijo hagamos? Dios, ¿a quién dijo? ¿Y a quién más se refiere? ¿No? ¿Y a quién se refiere? Tenemos Hagamos. que no está solo, hay alguien junto a él que Exactamente. participa de ese hacer Sí, o ¿con de ese quién? crear. Hasta aquel momento, la creación fue o celestial o terrenal. El día que se crearon los pájaros, se creó los pájaros. El día que se crearon los animales terrestres, se crearon la parte terrestre. O sea, no hubo una combinación de celestial y terrenal. Fueron combinaciones terrenal separado y celestial separado. Dios creó los cielos y la tierra, dos cosas. Llegando a el hombre es el único ser que tiene esta virtud de tener en él lo espiritual y lo material, lo terrenal y lo celestial. Las dos fuerzas tenemos. Gozamos de algo espiritual, una música es espiritual. Gozamos cuando comemos algo, alguna fruta, es terrenal. Entonces tenemos las dos fuerzas, el cuerpo y el alma, lo material y lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que debemos de alimentar el cuerpo y el alma. Por ejemplo, una persona, un hombre, un ser humano, no en la religión judía, no puede suicidarse. Este cuerpo no es tuyo, te lo dieron. Dios te entregó este cuerpo y tú tienes que cuidarlo. No puedes En la fe destruirlo. católica tampoco. Tampoco, claro. Porque la vida es de Dios. Mi vida no es mía, es de Dios. No la Yo no me puedes puedo quitar. quitar mi No la vida puedes porque quitar. atento contra Dios. Y ahí dice claramente la Torah, "Ushmartem meod lenafshetem", cuiden bien a su parte material, cuiden la parte material. Yo no puedo tomar 3 copas de tequila y sé que me están dañando.
Estoy viniendo en contra porque estoy dañando este cuerpo bellísimo que el Todopoderoso nos dio. Afirmamos en la iglesia que el cuerpo es templo de Dios. Exacto, por ¿Es supuesto. Eso sí, por supuesto. En el Así como judaísmo tenemos también. el templo material, el santuario, así tenemos dentro de nosotros la casa de uno, la familia de uno, es su parte, su templo espiritual, que lo tiene que cuidarlo, su esposa y sus hijos. Disfrutamos, señor rabino, cuando leemos la palabra de Dios. Claro, por supuesto. Y aquí está nuestra parte celestial. Celestial, claro. Entonces, hagamos, ¿a quién dijo? Para terminar la pregunta. Dijo, hagamos a la tierra y al cielo. Vamos a ser un ser que posee las dos cosas. El animal es terrenal totalmente, no cosa de espiritualidad. Los ángeles son netamente espirituales, no gozan de material. Son celestiales. Son celestiales. El hombre es celestial y es material. Donde dice la Torah claramente que el hombre puede subir espiritualmente tanto a convertirse en un ángel. Él se convierte en un ángel, el hombre. O bajar tanto, a ser peor que los animales. A un mundo inferior. A un mundo inferior. El mundo inferior se llama infierno. Infierno. Es la parte que dominan las fuerzas negativas de Dios. Quiere decir, el castigo, lo que acabamos de hablar la semana pasada, acerca del hombre que llena su vida con buenas cosas y se va con las maletas con vacías. las maletas llenas. Y aquel hombre que se va con las maletas vacías, ¿qué hiciste durante 80 años en este mundo? ¿Qué hiciste? Llegas con las manos vacías. Con las manos vacías. Le voy a citar a San Juan de la Cruz. Es un místico. Los místicos rompen las fronteras de las Claro, religiones. por supuesto. ¿sí? Dice San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida, Claro. te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. O sea, es esto, ¿no? Vamos a ver qué traes, que son las obras de amor. Por supuesto. Las obras buenas que traes. Esto me lleva a pensar, Dios no lleva cuenta de los pecados, Dios lleva cuenta de las obras buenas. Y también de las obras negativas. También. Bueno, entremos al tema que hoy nos ocupa. En el judaísmo existe la palabra pecado. Claro, por supuesto. El hombre, si viola una ley de la Torah, vamos a decir, si él come algo prohibido, que la Torah nos dice no puedes comer esto, y él come, está violando, está cometiendo un pecado, o si él está hablando mal del prójimo, está haciendo un daño enorme, es un daño enorme. Dicen los sabios místicos que Dios puso la lengua entre murallas y paredes, los labios y los dientes, y sin embargo la lengua anda suelta y hace daño hablando. Difamación, desprestigio, calumnia. Todo esto es un pecado gravísimo. Y cuando se le perdona, ni en el día más sagrado, que se llama Yom Kippur, que Dios perdona los pecados, si yo hablé mal por un compañero mío, y no voy y le pido perdón por el daño que le hice, Dios no me recibe mi oración. Ahora, aunque le pida perdón, pienso que después hay que restituirle el prestigio. Por supuesto, definitivamente. Mire, hay una historia, una moraleja, ¿no? Sí. Que dice que un hombre fue a confesarse y le dijo al sacerdote sus pecados y le dijo, hablé mal de otra persona, la calumnié. Y le dijo el sacerdote, este pecado no te lo puedo perdonar antes de que hagas una cosa. Dígame, padre, ¿no? Vas al mercado y compras una gallina, un pollo muerto, y te regresas otra vez conmigo, pero en el camino le vas a ir quitando las plumas. Y aquí te espero. Regresa aquel, ¿no? Con el pollo desnudo, le dice, ya volví, padre. Bueno, ahora vas a regresar, vas a recoger las plumas y vas a dejar el pollo como estaba. Padre, yo no puedo hacer eso. Lo mismo sucede cuando calumnias y hablas mal de otra persona. Claro. Hagas lo que hagas, no lo puedes dejar como estaba. Vamos a ver una nota para entrar en materia. Quiero agregar, es que se me olvida. Dice uno de los hasídicos. Los libros hasídicos. Hasídicos. Son de moral, de moraleja.
A veces una persona, ni siquiera con hablar, con un gesto puede hacer un daño a una persona. ¿Cómo? Ah, sí. Te preguntan, yo necesito un contador en mi fábrica. ¿Qué tal es esta persona? ¿Y tú qué haces? Ajá. Un signo con la nariz. Ya le dice a entender que no lo tome, que no. Sin una palabra, ¿eh? Sin hablar nada. Yo no dije nada. ¿O qué tal hacer así, no? Así. Se acabó. Ya. Acabé con él. Sin decir ni una palabra. Sí. Y eso es un daño grave, que ni siquiera se da cuenta de lo que él hizo. No dije nada, no dijiste, pero sí señalaste de una forma. Y es una práctica común, rabino. Se reúnen a veces, ¿no? Claro. En un desayuno, hablar mal de otro. Por supuesto. Esta nota nos habla sobre el pecado original. Sí. Así se llama en la iglesia. O sea, hemos sido manchados por el pecado de Adán. Sí, claro. En el judaísmo, ¿cómo se le llama? El pecado del hombre. El pecado del hombre. El pecado del hombre. Que él pecó. Apenas fue creado, ya cayó. Ya comió del fruto que Dios le dijo, no comerás. ¿Podemos llamarle también proclividad? También, por supuesto, es la misma palabra. Bueno, vemos la nota y regresamos para comentar el pecado del hombre, el pecado original y su consecuencia, que es posible que le podamos llamar la proclividad o la tendencia al mal. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas.